Probablemente alguna vez han escuchado hablar de la ayahuasca, una suerte de brebaje que presuntamente puede inducir un viaje espiritual, un método de tradición ancestral indígena que con el tiempo ha cobrado cada vez más popularidad y su uso se ha promovido por todos los países que comparten el Amazonas. ¿Pero qué es? ¿Se trata realmente de una experiencia sanadora o es un alucinógeno más con contraindicaciones como cualquier otro? ¿Cuánto hay de magia y cuánto de ciencia? Vamos a intentar despejar esas dudas en este podcast. Antes de iniciar, como siempre, les pido que por favor se suscriban, activen las notificaciones y comenten. El podcast de Rocío es presentado por Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Furlois, aprende inglés para un mejor futuro. Y el propósito de reunirnos hoy básicamente es hablar un poco sobre la ayahuasca y poder despejar mitos y realidades, así como otras sustancias que también han cobrado popularidad en los últimos tiempos, en las últimas décadas, los hongos, por nombrar algunas. Y en ese sentido, pues agradecida con los tres por estar acá, por permitirnos tener tres perspectivas distintas, tres puntos de vista de un mismo tema. Ilse Beatriz Lemus es miembro directivo del equipo de Organización de Medicinas Indígenas y Ancestrales Magia Ancestral, también terapeuta holística espiritual desde el año 2003. Por otro lado, nos acompaña el doctor Pablo Matiushín. Él es psicólogo, director de la Fundación Proyecto Armonía, profesor del Diplomado en Alteraciones en Desarrollo Infantil y Juvenil de la Universidad Monte Ávila. Aldo Olivares, quien forma parte de la comunidad Camino Yagé, cuenta con más de 10 años de experiencia en el camino de las plantas ancestrales, tanto acá como en Colombia. Realizas medicina ayahuasca, cambó y rapé. Pero ¿de qué va? ¿De qué va? Yo les confieso que en este tema, como en otros tantos que normalmente traemos a colación acá en el podcast, soy poco menos que una neófita. Soy simplemente una persona ávida de respuestas, una curiosa, incansable quizás, que quisiera despejar dudas y saber en principio, y esta va para los tres, ¿qué es exactamente la ayahuasca? ¿Es una planta? ¿Cómo se obtiene? ¿De dónde proviene? ¿Qué es? Bueno, la ayahuasca básicamente lo que yo conocí en el Putumayo son dos matas. Una es lo que se conoce como yagé ayahuasca, el bejuco, capis, su nombre científico. Y la otra es la chacruna o changrupanga, que es como un arbusto que viene parecido a la familia del café. La cocción de estas dos plantas es la que da ese brebaje, que es lo que llaman yagé o ayahuasca, es como su espíritu. Okay. Que en español significa como la liana o la soga de la muerte, o ese punto que nos lleva a morir esta parte física para abrir esa otra parte como, bueno, se denomina espiritual. Okay. Y pasar ya directamente para allá. ¿Qué cosas saben sobre el yagé más actualmente? Que el brebaje, ¿dónde tiene su función? Que básicamente todo lo que ocurre con él lo produce el cuerpo, no lo produce el brebaje externamente, sino crea las condiciones necesarias para abrir esos estados de proceso. Wow, es interesante porque me hablas de una suerte de muerte. Imagino yo que simbólica, sí. Digamos, no pierdes las facultades del cuerpo, estás presente con funciones vitales, pero tu mente está en otro lugar, ¿es así? Sí, lo que pasa es que para abordar esto, lo que es la mente, la mente no es algo que existe dentro del cuerpo. Okay. La mente pertenece a otra dimensión que nos abarca a todos. Por eso desde un principio todo es mental. Dentro de nuestro cuerpo existe una serie de conexiones eléctricas y químicas que producen ciertos procesos que dan a una reacción como de poder procesar todo lo que está encapsulado dentro de nuestra sangre. Es como que es un lector pan, abrimos qué hay en este hueco de sangre, vemos todo lo que hay y cómo nos está enfermando. Ok, sí. Entonces vamos a partir del hecho de que ayahuasca es
muy por encima de tantas cosas, un mecanismo, una posibilidad para sanar desde el punto de vista espiritual, ¿cierto? Ilse, en tu experiencia, ¿coincides con todo lo que él me comentaba? Y también me da mucha curiosidad saber ese nombre ayahuasca, que es de origen indígena, ¿cómo se traduce? ¿Qué significa? Porque yo tengo por acá una interpretación, pero quiero saber si va de la mano de la tuya. Efectivamente es una medicina que se obtiene de la cocción de esas dos plantas con agua de ojo de manantial y algo más. Sabes que como todos somos energía y todos estamos en un medio de agua y el agua absorbe la intención, ¿sí? El chamán cocinero, el taita que cocina esta medicina, se dedica a poner su rezo para que ella sirva para la curación, para la sanación, para la transformación, para la amplificación de nuestra conciencia, ¿sí? La ayahuasca significa liana de los muertos. Ella, con su mismo nombre, porque así lo denominaron los indígenas, te hace mirar cómo tú mueres cada vez que tomas, mueres a tu viejo yo, a tu viejo ser, ¿sí? A tus costumbres aprendidas, esas todas que te atan, te encadenan, ¿sí? Y que tú misma tienes la llave para soltarlas, pero no sabes cómo hacerlo, estás muy acostumbrada a estar atada a cosas que no te hacen feliz constantemente. La ayahuasca te muestra esas llaves, cómo es que tú misma puedes hacer así, soltar esas cadenas y ser libre de todo ese aprendizaje que llevas durante todo el tiempo de tu vida y que no es que seas tú, es que somos los humanos, ¿sí? Los humanos empezamos a cambiar, empezamos a alejarnos de la naturaleza. La ayahuasca simplemente toca tu mismo DMT, el que tienes en el cuerpo, ¿ves? Y con la planta del bejuco, la enredadera, que actúa como un imán, ella hace que no salga tan rápido del cuerpo como haces cuando estás dormida. Entonces quedas en un estado cuando tú estás dormida, alfa quizás. No. Es como, ¿no, doctor? Más bien, bloqueas el estado alfa. Ok. Y lo que hace es estimular las ondas teta, que son las que están asociadas con el sueño y todo. Pero en estado de conciencia absoluta, sabes que estás aquí, que estás presente. Simplemente estás mirando tu realidad. ¿Sí? Estás mirando eso que... Como en perspectiva. Lo estás mirando dentro de ti, ¿sí? Okay. ¿Alguna vez has meditado? Sí, siendo niña mi papá me enseñó a meditar. Bueno, te preguntaba si alguna vez habías meditado, porque es más o menos una visión como las que tienes en la meditación, pero muchísimo más amplificada. Okay. Te muestra tu propio ser. A mí me genera absoluta curiosidad conocer su postura frente a este tema, porque yo sé que usted aprueba terapias alternativas y también entiendo que tiene un background importante con pacientes con adicciones. Entonces, partiendo de la premisa de que estamos hablando de un caldo que es preparado con algunas sustancias, más allá de los rezos, quiero saber si desde el punto de vista psicológico, médico, ¿tiene cabida que esto se trate realmente de una experiencia espiritual? En la ayahuasca se sabe que la liana lo que produce es una sustancia que inhibe los ácidos gástricos, lo cual permite que el DMT que tienen los arbustos pueda procesarse, y ese DMT lo produce el cuerpo humano. Ese es el que está asociado con el tema de la ensoñación, con el tema de lo que puede ser este estado ya previo a dormir. Y por eso es que aquí es donde quizá la interpretación que ellos le dan es distinta a la que le doy yo. Porque es justamente así, es un bajar la guardia, que es lo que tú puedes hacer con terapia de la tradicional, que es ir bajando las defensas, es ir permitiéndote entrar en tus procesos internos, en lo que puedes llamar los traumas o las dificultades, etc. Pero lo vas haciendo de una manera distinta. En el caso de la ayahuasca, lo que se manifiesta es este tema de poder conectarte con ese espacio más entre el sueño y la realidad, es decir, bajas las defensas y aparecen todas esas imágenes. Ellos te van a dar una explicación distinta. La mía, desde mi perspectiva, va a esto, ¿no? A que sí, efectivamente hay un efecto como lo producen otras sustancias, otras drogas. No quisiera que se escuchara la palabra droga como algo terrible. Todos los fármacos son drogas, es ¿no? Correcto.
El café es una droga. El cigarrillo es una droga, el alcohol es una droga. O sea, el concepto de droga es cualquier sustancia que introduces en tu organismo y produce una alteración en el sistema nervioso central. Y parece mentira, pero cualquier pastilla para el dolor de cabeza que nos tomamos es una droga también. De hecho, esa es la razón por la cual en algunos países a la farmacia se le llama droguería, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, en este tema de drogas, sí, la ayahuasca lo es. Volvemos otra vez al tema de no darle esa connotación peyorativa. Es una droga por el efecto que produce en el organismo, es una sustancia psicotrópica y por eso es que produce este tipo de efectos sobre lo que tú puedes estar percibiendo. Ahora bien, este sueño o esto que están comentando ellos, que además lo respeto mucho, ¿no? Quiero plantearlo de una vez porque yo estoy hablando y te dije al principio que esto habría que estudiarlo más a profundidad, revisarlo, hacer todos los análisis. Esto viene pues del conocimiento ancestral de nuestras tribus, porque además la ayahuasca solo se produce en la Amazonía, no hay en ningún otro lado. Entonces esto viene de nuestras culturas ancestrales, así como tantos remedios. Los primeros remedios fueron de los herbolarios. Entonces, claro, vamos a ver qué hay acá, ¿no? Pero sí es importante, y en esto de las vivencias, pues algunas personas sí comentan haber tenido pues avances importantes en términos de autoconocimiento, que después, porque he tenido pacientes que han hecho tomas de ayahuasca, las trabajamos. Ellos llevan su vivencia, llevan su experiencia, a veces hay cosas que les cuesta entenderlas. Efectivamente ellos tienen que dilucidar qué es lo que están apareciendo en estas visiones que ellos tienen o en estas percepciones, y con el acompañamiento del terapeuta pues se va haciendo ese trabajo. Siempre cuando hablamos de ciencia versus espiritualidad o terapias alternativas de esta categoría, entra en tela de juicio muchas veces el concepto de la ética, ¿no? Entonces por eso me atrevo a preguntarle a usted si lo considera un tratamiento ético. Es que es lo que te comento, ahora están estudios, se están haciendo además investigaciones muy importantes en universidades reconocidas fuera del país, sobre todo en Inglaterra, que están haciendo muchos estudios sobre las sustancias psicoactivas, y yo lo que estoy es a la espera, porque por ejemplo, tú ves un estudio en el que te hablan de los electroencefalogramas de una persona que está con placebo y otra que está bajo el efecto de la toma de la ayahuasca, y sí, hay una estimulación de lo que te comentaba, de las ondas teta, y eso produce todo este estado de ensoñación y demás. O sea, se están haciendo estudios, se están haciendo para poder decir, mira, sí es ético o no es ético. Ok, porque es que la ética está en el daño o en el beneficio que pueda producir a la persona. Exacto, y justamente, pues, se lo preguntaba al doctor, no porque intente tampoco ser peyorativa, sino tal vez crítica, ¿no? Y porque también queremos un poco desglosar este tema, ver todas sus aristas. Entonces, no es para nada descartable que este término entre en juego. Yo quisiera explorar un poquito con ustedes, ya que nunca he estado en una toma de ayahuasca, cómo es el ritual. Ya me decían que el chamán tiene que realizar unos rezos. No sé si parte de lo que hoy traes puesto es una simbología vinculada al ritual, y si me puedes contar de qué va. Y normalmente, ¿quiénes son las personas que asisten a esta toma de ayahuasca? Bueno, vamos a empezar. Quiero una pepa de samuro ya, por favor. ¿Me dejas una aquí para el mayor? No, pero doctor, no uso de esa. No sé, pero de que vuelan, vuelan. Es superstición. Bueno, esta indumentaria que yo utilizo, hay muchos pueblos que utilizan la medicina, el yagé o la ayahuasca. Particularmente yo trabajo con lo que son los cofanes. Ellos están en el Bajo Putumayo, que eso es en Colombia, en el San Miguel, frontera entre Colombia y Ecuador. Este es su indumentaria tradicional actualmente. Ellos se pintan como le llega la energía de la naturaleza, ¿sí? Entonces dentro de la naturaleza hay muchos factores, muchos sonidos que ellos conocen cuando van tomando medicina. Entonces cada sonido tiene una función dentro de la naturaleza, de atraer animales, espantar animales, producir ciertas condiciones climáticas también, o poder producir cierto manejo dentro de la materia con esas cosas. Entonces en eso viene la pinta. Antiguamente utilizaban eran chambiras, o sea, eso es como un hilo de una palmera, y ellos tejían
largo, hasta aquí. Okay. Y eso era lo que cargaba puesto el chamán. El chamán se identificaba porque siempre iba vestido así. Y pintaban de negro, el primer color. Entonces se conoce como la de los antiguos. Estos son los sonidos que se escuchan, tanto de la brisa, de la lluvia, y las semillas son dependiendo de la zona donde estén. Entonces, las semillas, hay semillas que son de veneno, hay semillas que son de agua. Entonces, las semillas tienen como un atractivo para las cosas invisibles, porque lo de aquí es todo lo que es el mundo invisible. Okay. Las cosas que antes eran comunes para el humano, convivíamos con ellas, pero ahora no, porque creemos que nuestra realidad, nuestra sociedad, es la propia vida. Continúame narrando, por favor, este proceso, porque estoy viendo, no sé si lo puedo tocar o no. Bueno, este es como que demuestra. Ah, entonces sí puedo. Y yo que quería que me hicieran con esto como un despojo. Pero esto sí lo utilizan en el ritual. Lo que pasa es que, como le decía, así como esto se aprende, por lo menos el cerrillo o el jabalí de monte, Ajá. es un animal que tiene una fuerza, siempre anda en grupo, siempre es como muy familiar y nunca lo ve solo. Y si uno está perdido, van todos en manada. Entonces eso tiene una energía, por eso es que ellos la están utilizando. Y el otro que utilizan como que el animal de mayor poder, el tigre. Okay. ¿Por qué? Porque ellos encuentran el yagé por el tigre. ¿Por qué? Por el tigre. Pero ¿cómo el tigre se vincula con el tigre yagé? Para cazar come la liana y eso le agudiza sus sentidos. Entonces el tigre ya sabe cómo moverse en la naturaleza. Por eso es el animal que tiene los sentidos más desarrollados. Y ahí fue donde el yagé se ha perdido muchas veces en el mundo. Sale, se abre como ahorita y después se desaparece y nadie sabe del yagé. Una de las veces que lo he encontrado es por eso mismo. El tigre va, lo encuentra, lo come, queda ahí como que en su estado y después sale a cazar, de cacería. Ok. Este ritual, según como ustedes lo ven, ¿es para encontrarse a uno mismo o es para conectar con Dios, o no sé si le llaman la conciencia suprema, con el universo? Esta búsqueda que queremos llegar a un lugar, ¿cuál es el destino? A mí tomar la medicina me ha llevado a encontrarme a mí, me ha llevado a mirar mi propia esencia, me ha revelado mi propia verdad, me ha abierto caminos hacia la magia. Si te das cuenta y estudias las culturas aborígenes, ¿sí? y todo lo primitivo, vas a encontrarte con 4 arquetipos, ¿ves? El arquetipo del guerrero, el arquetipo del sanador, el arquetipo del vidente, el arquetipo del maestro. En todas esas culturas hay esos 4 arquetipos y les dan distintos nombres, pero es más o menos lo que significa, ¿sabes? Y nuestros ancestros soñaban para sus generaciones futuras que esos 4 arquetipos despertaran en ti y te dieras cuenta del ser maravilloso de la creación que tú también eres, del amor que vive dentro de ti, para los demás como humanidad, que eres tú misma, ¿sí? Ok, pero entonces partimos del hecho de que es una experiencia espiritual, ¿correcto? Porque me acabas de mencionar el espíritu, de integrar todas nuestras formas de manifestarnos, de manifestarse, la existencia. Entonces, tenemos que asumir que es una práctica también espiritual, que es una búsqueda también espiritual, en la cual me encuentro conmigo y logro mirarme en perspectiva, ¿ok? Y yo le pregunto, doctor, inevitablemente, si este tipo de experiencia a usted le suena más como un viaje hacia ese porcentaje desconocido, a esa parte aún distante para nosotros de nuestra psiquis, de nuestra mente, o a lo mejor es a un sótano de la personalidad, a lo que tengo, yo siempre digo acá, en el lado de atrás, lo que no veo mucho, lo que no quiero reconocer, lo que tal vez no quiero recordar. ¿Para usted qué es? ¿Es la psiquis o es el espíritu? Un poco de las dos. Entonces usted cree en el espíritu. Bueno. No, porque he tenido doctores acá que me dicen, no lo puedo probar, no lo sé, y a mí me llama la atención. Es el punto. Yo no puedo decir que no, porque es algo para lo cual yo no tengo ningún tipo de
pruebas o de maneras de decir no existe. El espíritu lo puedes considerar, como te decía, de diferentes maneras. Cuando hablamos de espiritualidad, insisto en el punto de que para las religiones el espíritu tiene una manera de verse, y para las personas que practican medicina ancestral es otra forma de hacerlo. Entonces, cuando haces este tipo de viajes, Rocío, es un poco las dos cosas. O sea, buscas lo que tienes adentro, que es ahora lo que ellos mencionaban como la medicina. Es de que originalmente esa era una manera de conectarse con el universo, con ese espacio que te rodea. Pero ahora con el tiempo ha ido también en la búsqueda, y la mayoría de la gente con la que yo he conversado más bien está utilizando las tomas de ayahuasca como algo para buscar dentro de sí algo que le ha costado muchísimo buscar. La gente dice, pero bueno, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de esta depresión que tengo? ¿Cuál es la raíz de esta dificultad? ¿Por qué yo no termino de salir adelante o de prosperar? Entonces, es lo que buscan en esto, ¿no? Como que los hongos también se han puesto de moda en ese sentido, muchísimo. Bueno, y por llamarlo de algún modo, ¿no? Sí. Y de hecho hay En algunos general. estudios que arrojan que como coadyuvantes para la depresión pueden incluso ser más eficientes que algunos antidepresivos tradicionales. Yo no lo sé, pero yo creo que tú tienes una experiencia con los hongos. No sé si quieres contarnos de qué va y qué uso le das tú. Nosotros le damos uso ritual a los hongos. Los hongos también son una medicina poderosa que trabaja en el sistema nervioso central. Ese sí es más directo hacia ahí, ¿ves? Porque la ayahuasca es como te hace como un escáner en todo tu ser, ¿sí? No solo en tu cuerpo físico, sino que también te escanea los pensamientos, las emociones y tus formas de manejarlo. Los hongos psilocíbicos van a tu sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia, digamos, a nivel de... No sé si me lo puedes describir y yo estoy siendo tal vez muy pragmática o para ustedes muy superficial, pero a lo mejor alguna persona que nos acompaña hoy está escuchando y viendo esto, dice, ajá, pero ¿qué pasa? Yo me tomo un shot de ayahuasca o un hongo y ¿qué pasa? Me desplomo, me desmayo. Hay gente que vomita, hay gente que dice que no se puede mover, que se tiene que arrastrar para llegar hasta un lugar. Hay personas que dicen que inician un viaje y comienzan a ver colores. Entonces, yo sé que es muy difícil porque la experiencia es bastante individual. Ahora cuéntenme, por favor, un shot de ayahuasca. Si en lugar de agua yo tuviera ayahuasca acá, que no es el momento, que no tenemos el ritual, pero ¿qué pasa en mi cuerpo? Bueno, al tomar yagé, uno involucra muchas cosas de nuestra vida. Se han estudiado los fenómenos que causa dentro del cerebro, pero la máxima importancia del yagé es el estómago. No Si el entiendo estómago por qué. no está bien, ¿Vomitas? no, vas a vomitar, pero no es un vómito como si estuviese sobrecargado de alcohol o de alguna otra sustancia, sino es un estómago es un vómito que sale de los órganos. Uno siente como el órgano vacía un líquido y uno vomita pura agua lo que sale, y esa agua viene con un pensamiento, viene con una imagen, porque nosotros hablamos la visión del yagé y creemos que se nos pone la pantalla, pero lo que sucede es que ni siquiera a veces vemos la visión, pero nos sentimos de formas muy distintas, porque hay otros órganos internos, o órganos no, sino glándulas, que reciben información. Entonces a la hora de tomar el yagé, estas se duermen, se minimizan, o sea, los estados de alertas, que son los sensores de afuera, y los estados internos, o sea, los que están dentro de nuestros cuerpos por dentro, se ponen ellos a procesar la información. Entonces escuchan otras cosas que no se escuchan, se ven otras cosas que no se ven. Es decir, como lo que ellos llaman el plano invisible. Hay varias etapas dentro del yagé, porque uno puede tomar y tiene una pinta netamente psicológica. ¿Qué es lo que ellos llaman la pinta netamente psicológica? Es las cosas que uno cree. No es como quien dice el mundo en tal, sino es lo que yo creo. Yo creo que esto es... ¿Y qué te indica eso? ¿Que no saliste del consciente o del subconsciente? Que uno no ha dado la suficiente abertura para entrar. Pones resistencia. Hay o sea, resistencia, digamos que, sí. Entonces el yagé busca los medios hábiles. Uno dice que es el yagé, pero es el mismo cuerpo de uno. Con la misma, energía o voluntad que uno tiene de llegar a un punto de descubrirse, eso va
ahí haciéndolo uno avanzar, porque llega un pensamiento que uno tiene todos los días y después le pega ese dolor de cabeza y ahí uno se da cuenta. Entonces, darse cuenta para nuestro propio cuerpo es como decía el doctor, que hay una persona a su consulta y con las herramientas que él tiene ayuda a que la persona se dé cuenta, como que eso afloja. Pero doctor, esto se me parece un poco como a la hipnosis, no sé si usted encuentra analogía, o quizás algunas personas dicen que han experimentado algo similar con el cannabis, con la marihuana, porque entran en un estado de relajación y se ponen como más creativos, y entonces tengo muchos amigos publicistas que me dicen que el cannabis es como un coadyuvante para explorar esa creatividad que a veces está dormida o que estamos tan agobiados por la cotidianidad, por la vida, que no florece, ¿no? El ser humano es hedonista, el ser humano es un buscador de placer, y si consigue en algo una oportunidad de sentirse bien y de mejorar, puede llegar a desarrollar una dependencia. Y a mí me preocupa mucho cuando oigo gente diciendo que va a hacer tomas de ayahuasca y es casi que como un deporte o como una reunión social. Y ahí pierde el sentido original de la toma de la ayahuasca. ¿Sí? Claro, porque digamos, una toma no abre la puerta para una adicción, ¿correcto? No, el tema, perdón Aldo, ya te doy la palabra. El tema es eso, que una toma no te produce una adicción, como otras sustancias que sí. Hay unas sustancias que son altísimamente generadoras de dependencia como la heroína y otras tantas, claro, que de una te quedas pegado. El crack, por ejemplo, también. De hecho, hay sustancias que forman parte de la farmacéutica que son más adictivas que la ayahuasca. ¿Cómo no? Tenemos que decirlo con franqueza. Hay sustancias de la farmacéutica que si se toman con yagé, la persona se puede, hasta ahí puede llegar. Claro, porque también quería hablar de la sobredosis, si puede haber una sobredosis con ayahuasca o yagé, que ya me vas a decir por qué te gusta más nombrarla de una manera y no de otra, pero ¿se puede llegar a una sobredosis? ¿Hay un exceso de dosis? No las he escuchado, no las he visto reportadas sobredosis, porque además, vuelvo a decirte, si se hace como se debe hacer, es una toma guiada, es una toma que lleva un sentido, entonces la gente no es que tiene ad libitum todo lo que quiere, no, ellos le dan la dosis y la persona se toma esto y después tiene que esperar una hora, no es que es así como que llegaste y listo, sino que bueno, tienes que esperar que eso produzca el efecto. Y de hecho hay personas que pasan horas y horas, unos que ya se conectan, otros que están toda la noche esperando, viendo la fogata, hasta que finalmente cada quien logra conectarse con él. Y hay otros hasta que no le hacen nada, tienen que tomar muchas veces para lograr que le llegue a hacer. Y además toda la preparación, que una cosa interesante es que no es que voy a tomar ayahuasca, nos vamos todos de aquí, nos reunimos muchachos, vámonos, sino que tienes que preparar tu cuerpo, tienes que desintoxicar. Entonces cuando ya se pervierte esto y vamos a tomar ayahuasca como si fuéramos a tomar una ronda de licor, entonces ahí ya sí estás teniendo otro. Es gravísimo, porque tengo entendido que hasta hay un turismo vinculado a la ayahuasca, sobre todo en Perú, donde la gente va y se compra su vasito, y ahí no es una ceremonia guiada, sino que es parte de vivir la aventura. Y ahí tienen los efectos que te está hablando ahorita. Si te tomaras un vaso de ayahuasca ahorita, vas a tener todos los efectos químicos. Claro. Pero que puedas abrir ya esa parte de sanador, entonces ahí puedes entrar a un laberinto donde te puedes encontrar con cosas que ni siquiera existen en ti, problemas que ni siquiera tienes. Claro. Pero como eso abre toda una apertura de laberintos, entonces si uno no sabe, por eso es que uno se prepara. Ajá, y me pregunto, para uno poder conocer dónde va a entrar. ¿Qué puede sanar una persona? ¿Cuál es la patología que puede llevar un paciente a una toma de ayahuasca? Digamos, si es un luto, una pérdida, si es una enfermedad como el cáncer, realmente, ¿hasta dónde es el alcance de este ritual? Voy a decir por lo que yo he visto gente curada con el yagé de SIDA, de cáncer de estómago, cáncer de colon, lo he visto de perder esquizofrenia, he visto perder epilepsia, bipolaridad, he visto curarse muchas cosas, incluso una señora aquí en Valencia, eso fue en el 2013, en una toma con Julio Chicunque, ella empezó a aliviar y después salieron unas pelotas, y ella venía porque tiene unos quistes ováricos, se fue a hacer unos exámenes y no tenía. Y lo que ella sintió que botó en pelotas tampoco fueron físicas, pero ella sintió que la estaba botando mientras vomitaba, la estaba buscando temprano, y cuando se hizo los exámenes no había nada dentro de sus ovarios, estaban sanos. Como otra señora en silla de ruedas que de repente empezó a vibrar y se paró y tenía como 10 años sin caminar. Y aquí yo voy a generar el debate y la controversia, ¿no? Hay casos en los que el paciente está
tan sugestionado que la única manera de sanarlo es convencerlo de lo contrario. ¿Y de qué se trata? De sugestión, me pregunto. ¿Puede tener que ver la sugestión en esto? Lo que pasa es que ahí es un juego de uno como persona que está tomando, como con esos estados de uno psicológico, ¿no? Cómo uno ha manejado la historia de uno en la vida, que a uno lo lleva a desarrollar esas condiciones. Entonces, con el yagé uno aprende que muchas enfermedades están condicionadas primeramente por la mente y por nuestra palabra y por lo que uno va haciendo en el día a día y el enredo que uno va haciendo de vida. Porque entonces, el cáncer, por ejemplo. Sí. Pero el SIDA no, por ejemplo. Pero también el SIDA puede ser por un abuso de muchas cosas y uno llega lamentablemente al punto donde, ¡pam!, pasó la situación. Esquizofrenia mencionaste. Sí. O sea, que la gente deja de alucinar y aterriza en la realidad. Sí. ¿Eso puede pasar? Sí. Pero no es solamente directo con el yagé, ¿no? Porque ya hay todos otros tratamientos que ellos mismos hacen dentro de la naturaleza para ir aflojándole la mente a la persona. Y después con el yagé lo que hace es como que ya el mundo de la persona dejarlo estable. Entonces, a la hora ya que sea un proceso, ya que tenga que con el yagé, sea que estén viviendo algo fuerte, necesiten una ayuda, sientan mucho malestar, ahí es donde entra en función esto. Sí, esto se llama hoja de guaira o hoja de viento. Entonces esto lo que ayuda entre el sonido, el canto que uno aprende, que es también lo que a uno le ayuda a dar esa fuerza para dar la medicina, o la herramienta que uno tiene más que todas las cosas es el canto, que son los nombres originarios de todas las cosas. Entonces estas hojas, claro, son más grandes, se va venteando la persona o se va sacando algo que es de un cuerpo energético que tiene una cierta memoria. Y ese cuerpo va absorbiendo. Y después ese cuerpo, lo primero que toda esa, digamos que eso es puro números y líneas, hasta que la parte psicológica lo lee y lo vuelven cosas, intérpretes según a como yo interpreto la vida. No, todo es como un apoyo, agradeciéndole a las fuerzas de que existe esto, como también existe la psicología del estudio, como también existe gente religiosa, sea budismo, sea católico, que están entregados de un corazón de verdad y ayudan. ¿Que yo lo estoy curando? No. La misma persona a través de eso va a tener las herramientas para ella misma poder identificar las cosas que les atormentan y de esa forma darse cuenta que el tormento es una cosa que tenía grabado dentro de su mente. Hay muchas formas donde las personas pueden llegar a eso. Porque ¿Usted cómo le llama, doctor? Sí. Subconsciente, me imagino. Sí, el inconsciente. Por El más lo inconsciente. lo que está diciendo Aldo es muy significativo, porque al final lo que estamos buscando es la claridad interior. Que alguien lo logra a través de la toma de la ayahuasca, que alguien lo hace a través de la meditación como hacen los monjes tibetanos que van a esos niveles de trascendencia y de pureza espiritual que no se ven en otros lados, que hay otras personas que lo hacen con la religión. En el caso de las drogas, por ejemplo, que tú me preguntabas, hay personas que a lo mejor han hecho tratamientos de diferentes naturalezas y un día se encontraron a alguien, se incorporaron a una religión y eso les dio alivio y les dio un sentido en la vida. Entonces, en la psicoterapia, en lo que ellos están haciendo y en otras estrategias, como hablábamos de las terapias alternativas, al final lo que estamos viendo es qué le funciona a cada quien. Hay gente que le va muy bien en la psicoterapia, aprovecha esto, hay otras personas que a lo mejor complementan otras estrategias y hacen terapias alternativas y demás y llevan una línea de psicoterapia, pero al final lo que estamos buscando es el bienestar. El bienestar. Eso es lo que buscamos. Y yo lo que todo te quiero como decir, humanidad. así como dice el doctor, que todos los caminos conducen a Roma, como dice el refrán. También dentro de la medicina ayahuasca también hay muchas tribus, hay muchos pueblos, ¿sí? Y yo te ¿Quiénes lo puedo... fueron los primeros en usarla? No sabemos. No, mira, Sí. te puedo hablar dentro de la parte de Colombia, la parte baja están los cofanes, están los sionas, que son del Putumayo bajo. Ok. Pero también están los que iniciaron en Perú, los que iniciaron en Ecuador como los Char. O sea, no, es muy difícil saber quién estuvo primero, pero ya me decías, hay muchos pueblos. Bueno, Exacto. eso es lo que yo Yo lo que conozco, quería ¿no? decirte era Quizá que hay él muchos sí pueblos conozca otras orígenes. Y hay muchos pueblos y cada uno tiene sus diseños, sus formas, ¿sí? Básicamente la medicina es la misma porque tiene los mismos ingredientes, pero inclusive entre un pueblo y otro la medicina varía de sabor, varía de textura,
¿sí? Claro, es que de hecho estábamos comentando en producción que hay alrededor de 5.000 recetas y 200 plantas. Sí hay casos donde ellos mezclan el yagé con otras cosas, pero ya esos son para tratar casos específicos, por lo menos. Hay un caso muy de riesgo, que es que el yagé con lo que dicen el borrachero, o la campana, que es una planta peligrosa. Pero es una bebida que se hace, pero no se hace para dárnoslas a uno como paciente, sino ya es para el entrenamiento del chamán. Mira, ¿y sabes para qué usan el borrachero también? ¿Alguna vez escucharon burundanga? Claro, Sí. Claro, sí. para eso. Pero ¿sabes que la que es más fuerte? Yo había escuchado eso, pero ellos mismos me dijeron que la propia no se hace con el borrachero, sino se mezcla un poco esa espocolamina con la del cacao silvestre. El cacao Resulta ser que la concha del cacao silvestre tiene el mismo componente que tiene El borrachero. el borrachero. Entonces eso a ellos los lleva como a conocer. Ya me voy aquí a algo más surreal. En los tiempos, por lo menos, del mayor, que es el Taita Querubín, a él lo conocen porque él logró aprender casi que todos los poderes. O sea, lo que es la guerrilla o los paramilitares, porque ellos están en esa zona, o el mismo ejército de Colombia, le tienen algo de miedo, porque se han enfrentado con él donde ellos mismos cuentan que le ha desbordado ríos, le ha hecho llover trueno, lo ha perdido por el camino. Hay gente dentro del pueblo que saben cuando ven un tigre que es el Taita Querubín, sí, porque él tiene este dedo malo. Y cuando lo han visto en tigre y ven que tienen este dedo chato, y dice, ese es el mayor que anda. Pero dime ya qué se tomó, porque eso es lo que me El quiero borrachero. tomar. Ese borrachero me lo voy a tomar ya mismo. Miren, Entonces, mentira. esas son las cosas Pero quisiera. que sí existen otras mezclas, pero esas mezclas son más personales. Para el propio trabajo, y lo que está autorizado son esas dos cosas, no más. Yo me preguntaba, en este país en el cual estupefacientes o drogas como la marihuana, el cannabis, aún hoy es ilegal, porque hay otros lugares del mundo en los cuales se ve con mucha más naturalidad, cuanto más pues la cocaína, la heroína y otras sustancias. Una persona que posee ayahuasca está actuando al margen de la ley. Vamos a echarle una mirada al aspecto legal con este testimonio de Vestalia Tovar. Ella es abogada constitucionalista y tiene una maestría en ciencias del derecho y en orientación de la conducta. Vamos a escuchar lo que nos contó. Cuando hablamos de la ayahuasca, es importante señalar que ella viene siendo una infusión de dos plantas y que nacen originariamente en la selva y que sí tiene fines curativos y medicinales. Más allá, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, es importante recordar de que solamente son con esos fines y puede extenderse a otros fines curativos, entre otras enfermedades como el cáncer. Sin embargo, esto por supuesto científicamente no está demostrado, sino que sencillamente a través de la sabiduría y la fe que se le tiene a esta planta es que puede venir ese proceso de curación. En caso de no ser aplicada de forma debida, trae como consecuencias irreversibles daños nocivos a la salud, entre ellos una intoxicación o puede afectar cualquier órgano del ser humano. Por el otro lado, es importante recalcar que el mal uso de esta planta llamada ayahuasca, que se desvíe la naturaleza y que sea de uso comercial, lamentablemente trae como consecuencia jurídica la condenatoria desde el punto de vista penal. Wow, es interesante, ¿no? Porque ella habla del buen uso que se le puede dar a la ayahuasca y prácticamente nos dice que si se trata de un paciente con alguna patología y que busca sanación, pues aplica para esta toma y este ritual. Sin embargo, me pregunto, ¿quién es un paciente? Porque una persona triste o depresiva, para no ser mezquina, depresiva es un paciente. Entonces, a lo mejor una persona que no es depresiva, pero tiene un cuadro de ansiedad, ¿es o no es un paciente? También. Es un paciente. Sí. En ese sentido, pareciera que todos somos pacientes porque todos tenemos algo. Por eso ellos tienen un lema, ellos dicen que siempre estamos aprendiendo. Hay un punto donde primero estamos pegados que estamos enfermos. Y después avanzamos un poquito donde salimos de la enfermedad, porque la enfermedad es el juego psicológico de nuestro personaje. Y mientras uno no salga de eso, siempre uno va a estar en la rueda. Ya llega un punto donde eso se transforma en un aprender constantemente. Y no se trata, porque esto lo decía un esotérico, ¿no? Lo decía Elena Petrolina Blavatsky, que a veces cuando uno entra en estos caminos, y ella no lo decía ni a hongo ni llegué, sino
lo que es la propia práctica esotérica, más hacia la meditación y otro estudio. Uno se pierde cuando uno comienza a irse por las cosas de cómo hacer efectos especiales. De que si puedo tener poder de dominar esta mente, o si tengo poder de atraer con la voz, o si tengo el poder de mover estas cosas. Mucha gente comienza a buscar eso. Si quiero ver muerto. Esos son estados como distractores también. ¿Por qué? Porque en verdad, para uno poder tomar yagé, dice allá los mayores, primero uno se encomienda a uno mismo. O sea, primero uno, encomendado a uno mismo. Segundo, hay uno, el propósito que uno tenga, pero no ya un propósito sólido, porque uno no sabe bien, si uno todavía está enfermo es porque uno no sabe bien con claridad qué es lo que me está atormentando. Y uno saber que uno tomó yagé, no se pierde la conciencia. Si uno toma yagé y llega a perder la conciencia es porque hay otra cosa. Sí, me llamó mucho la atención la intervención de la abogada, porque de algún modo legalmente vemos que no está satanizado, no está prohibido, pero ciertas condiciones aplican. Por eso, doctor, yo me pregunto, si usted me dice que ha tenido pacientes que han practicado o que han estado presentes en una toma de ayahuasca en el ritual y que de alguna manera han obtenido resultados positivos, ¿no ha contemplado la ciencia, la medicina, absorberla, darle cabida? ¿Eso se vislumbra como algo lejano, no interesa el tema o no va a pasar? Hay muchos factores ahí en esto, Rocío. Te puedo mencionar, por ejemplo, la industria farmacéutica, que sabemos que es una de las industrias que más dinero produce en el mundo y que tiene sus intereses particulares. Los medicamentos son maravillosos, producen beneficios en el organismo, pero muchas veces se queda la persona como focalizada en el tema de la medicación y quizá deja de ver otros elementos. Te decía que bueno, que todo esto surge, todo lo que son los medicamentos empiezan con el tratamiento con las hierbas. A donde quiero llegar con este punto es que habría que explorar, habría que ver. Se están haciendo estudios con el DMT, que es el principio activo, para precisamente llevarlo a una toma o a una presentación que sea ya con un propósito curativo. Porque fíjate que esto empezó como un tema de introspección o de revisión personal, de conexión con el universo, pero ahora se están metiendo también por ese lado curativo. De hecho, Aldo dice la medicina, ¿sí? Habla de la ayahuasca como la medicina. Entonces, yo creo que en este momento hay que estar abierto a todas las cosas, no nos podemos cerrar, que yo no conozca los efectos porque todavía no hay estudios múltiples que puedan decir, ¿sí? No lo sé. Yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado porque además los mismos fármacos, cuando tú te compras un fármaco, compras un medicamento para la gripe, tú abres y tiene una cantidad de cosas donde te habla de contraindicaciones que tiene. Entonces todo hay que tomarlo con cuidado y todo tiene que ser bien estudiado. Con esto que se abran líneas de estudio. Yo creo que ¿Y conocemos contraindicaciones hoy? Tengo entendido que una mujer embarazada no debiera tomarla. Ahí según la tradición, ¿no? Según la tradición Cofán, cuando una mujer queda embarazada, después del tercer mes, no más. Okay. Conozco una amiga que tomó con alguien que aprendió con los incas, él es blanco, es criollo, y abortó. Wow. Okay. A los días abortó. Entonces por eso los cofanes no permiten. Sin embargo, yo conozco una amiga. También conozco. Que han tomado y no le ha pasado. Que tomó durante todo el embarazo. Wow. Por eso y su bebé ya tiene 10 años. Por eso es importante averiguar con quién uno va a tomar y uno participar. Porque uno no puede ir a tomar yagé y uno esconder las cosas. ¿Qué digo esconder? ¿Qué medicamentos tomo? Claro. ¿Qué consumo? Porque es muy importante, mire. Allá en el Putumayo pasó que llegó un extranjero inyectado. Se murió en la ceremonia. Lo que son ciertas drogas como la heroína. Sobredosis, claro. Exceso de consumo de cocaínas, esas dos, o las anfetaminas, el éxtasis, reaccionan con el yagé. Claro. Pero estos primeros que nombré
te pueden causar la muerte. Y hay que hacer una preparación, digamos, llevar una dieta previa a la toma. Es recomendable. Ajustar algunos hábitos cotidianos, ¿como cuáles? 3 días antes mínimamente se sugiere hacer una pequeña dieta, que no es gran cosa la dieta también, ¿no? Simplemente suprimimos todo lo que nos caiga pesado en el estómago porque lo tratamos de llevar lo más ligero posible. Entonces recomendamos a las personas que asisten que no coman carnes rojas, que no coman lácteos, que no coman alimentos procesados, madurados, picantes, exceso de condimentos, también que no tomen bebidas alcohólicas, ningún medicamento de farmacia si les es posible, esos 3 días antes, y si no es posible, 12 horas antes mínimo, dependiendo del medicamento, porque hay medicamentos, sobre todo esos medicamentos para atacar todos los temas neuropáticos, son medicamentos súper peligrosos. Sus componentes activos, al conseguirse con el componente activo de la ayahuasca, puede causar hasta la muerte, es muy peligroso. Entonces, por eso nosotros investigamos al aspirante a participar. ¿Ves? Okay. Se investiga bien, se habla con él, se le habla con la verdad para que sepa que puede poner en riesgo su vida si miente, ¿sí? Claro. Ajá. Y en caso tal de que tome medicamentos que los hemos aceptado, por lo menos en Magia Ancestral, nosotros hacemos ese seguimiento, los hemos aceptado, tú tomas este medicamento, bueno, consultamos con su médico tratante y con el médico tratante le vamos disminuyendo las dosis hasta que desaparece el medicamento, la cantidad de tiempo suficiente como para que salga de la sangre y de todo su sistema y pueda recibir el DMT. Y así la medicina de ayahuasca pueda actuar como una medicina que cura pues lo que necesita ser curado. Yo quisiera aterrizar un poco las expectativas, ¿no? Y ser muy responsable al decir que es un coadyuvante, que no es que una persona hace una toma de ayahuasca y puede luego desvincularse eternamente de un tratamiento, si es que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo. No puedes tampoco a ciegas apelar a un tratamiento milagroso cuando hay una patología física, porque intentamos, por lo que he entendido en esta tertulia, de sanar el espíritu, el alma, la mente y el cuerpo, pero para cada uno hay un tratamiento. Casi que no tengo tiempo, pero sí quisiera que me respondan algunas preguntas brevemente porque no me voy a quedar con las dudas luego del podcast. Entre los detractores que tiene este ritual están los que dicen, bueno, si es una práctica espiritual, ¿por qué me cobras? A mí francamente me parece mezquino porque usted, doctor, que es psicólogo, cobra su terapia porque esa es su habilidad, ese es su talento, el profesor también cobra su clase, ¿verdad? El actor por su actuación y así cada uno a lo suyo. Pero, pues sí es cierto que en este caso involucramos un fin más altruista. Entonces, ¿por qué se cobra? Uno dice en broma, ¿no? No sale de un grifo la señora Nieves, se saca de una vaca. Sino es un proceso porque... Y no es que tú la arrancas así y ya te llevas la medicina en un bolso. Eso claro que no. Su elaboración requiere de una cantidad de gastos, de inversión, de tiempo, ¿sí? Se cocina, algunas veces están 15 días el chamón día y noche. No pueden salir del sitio. No pueden salir del sitio, ¿sí? Hay que cargar la leña, hay que cargar la planta, que son los bejucos, y después cortarlo, machacarlo, o sea, es un proceso extensivo, el árbol es un trabajo. No se tumba, sino se tiene que montar hasta el árbol y ellos se la pican de arriba hacia abajo, porque si la pican de abajo hacia arriba, según su tradición, entonces el efecto no pasa. Wow. Entonces tienen que bajarla y con respeto, porque entonces ella, algo que sí tiene, es que ella va absorbiendo todo alrededor. Por eso es que se baja, nada más lo que la van a trabajar la bajan, se empaca y se va directamente donde se va a cocinar. Y los que cocinan no pueden ir ni siquiera al pueblo, no pueden estar con mujeres, tienen que estar aislados hasta que termine la preparación. La toma debe ser o puede ser individual o tiene que ser grupal. ¿Y qué tan vulnerables estamos durante ese proceso en el que nos encontramos bajo los efectos de la ayahuasca? Nosotros somos seres vulnerables, ¿sí? Absolutamente. La vida es vulnerable, ¿sí? Nada es para siempre, nada es igual, nada es lineal. ¿Sí? Cada segundo somos distintos al segundo anterior. Y la medicina ayahuasca te hace sentir, porque no es que te hace mirar, te hace sentir eso, ¿sí? No es lo mismo sentir que mirarlo, que escucharlo, que
que verlo allá afuera, es sentirlo en tu ser, ¿ves? Pero esa es la primera enseñanza que da la medicina, la inestabilidad de la vida y cómo tú aprendes a estar dentro de la inestabilidad. Dice que así como tú tomas los actos sorpresivos de la vida, así tú también vas a tener la idea de lo que es la muerte. Y ahí es donde la ayahuasca se llama la liana de los muertos, ¿ves? Te da cosas sorpresivas. ¿Cómo las tomas? Es tu concepto de muerte. Mi concepto de muerte, cuando yo lo integro en mí, entonces yo también tengo la posibilidad maravillosa de integrar el concepto de vida. Y entonces tú regresas, renaces, para mirar la vida con asombro, para saber que es un privilegio para ti respirar en cada instante, mi amor. No tenemos que esperar a perder las cosas para valorarlas. Tenemos una vida completa y con ella un sinfín de posibilidades, pase lo que pase, estoy vivo. Y si se me pierde la esperanza, aún me queda la vida. Y eso lo aprendes de la ayahuasca. Valoro mucho ese mensaje conclusivo sobre la vida y valorar a tiempo. Ya me lo decía Claudio Nozoa, con quien trabajé alguna vez, me decía, valorar es una cosa complicada. Todos valoramos lo que teníamos cuando ya lo perdimos. Pocos aprendemos a valorar las cosas mientras las tenemos. Entonces, claro, y los quiero escuchar a cada uno para cerrar, quizás preguntarles o extender ese mensaje de si hay una persona ávida de ayuda, si de verdad está perdida en el laberinto de la vida, si de verdad hay una razón por la cual se siente en una calle ciega, hacia dónde puede correr. Se pueden en ocasiones tomar otras alternativas que nos ayudan a que el camino sea menos cuesta arriba. Para ir cerrando, quiero escucharlo. Cuéntame. Claro, aquí lo importante es la sinceridad que uno tenga, darse uno cuenta de que uno tiene un malestar encima que uno no le permite llevar la vida bien, el primer paso. Para uno tomar la sinceridad y la responsabilidad de uno querer acomodar la vida de uno. Ahí uno tomando... Hablo desde el yagé, que le llamo yagé porque la primera vez que lo conocí como yagé. Okay. Pero con los cofanes se llama ufa. Okay. Ajá. Y con los inganos, viaje. Okay. Y siempre es lo mismo. Y ayahuasca es en el quichua, que es el más conocido. Okay. Dicen ambihuasca también. Entonces, ¿podemos pasar páginas? Sí. Absolutamente. Si no creyeran eso, Rocío, no trabajaría en lo que estoy trabajando. Estoy convencida de eso. Siempre hay posibilidades, siempre se puede pasar la página. Lo importante es ver cómo hacemos para vivir con esto, porque quienes somos hoy en día es parte de nuestra historia, es parte de lo que hemos tenido y lo que queremos construir. Y de eso se trata, ¿no? Esa posibilidad o esa visión de futuro, esa visión esperanzadora, es porque podemos efectivamente trabajarnos internamente, responsabilizarnos cada uno de nosotros por sí mismo y seguir adelante y buscar ese camino que tú quieres conseguir. Quiero agradecerles por ampliar un poco el panorama para quienes no somos conocedores de qué va esta práctica, por probablemente dejarnos con ganas de más, de escuchar más, porque yo siento que además de haber sido enriquecedora, esta tertulia tiene la particularidad de que arroja muchas interrogantes, muchas preguntas que uno quiere encontrar respuestas y saciar esa curiosidad. Será el pretexto para reencontrarnos y me voy con esa oda de amor propio, de buscar el camino hacia la sanación cuando detectas que algo no está bien. Qué mejor honor le podemos rendir a la vida que cuidarla a sabiendas de que es finita, o al menos en esta forma física en la que la conocemos, pero es extraordinariamente valiosa, incuantificablemente valiosa, y debemos resguardarla. Y con eso nos vamos hasta el próximo fin de semana, cuando estamos de regreso con el podcast. Lo que intentamos hoy fue ofrecerles una herramienta más que pueda ayudarles a discernir sobre qué caminos y qué métodos son valiosos o no para ustedes en la búsqueda de la sanación. Ojalá haya sido útil para despejar algunas dudas. Espero sus comentarios aquí abajo y aprovecho de recordarles que más o menos en esta misma línea también pueden ver nuestro 8º episodio sobre constelaciones familiares. Yo soy Rocío Higuera. Nos reencontramos en el próximo podcast.
Recuerda, suscríbete y disfruta de nuevos episodios. El podcast de Rocío es presentado por Multimax Store. Las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire Kiwi, la moto que mueve Venezuela. Lemon, deja que tu outfit hable por ti. Furlois, aprende inglés para un mejor futuro.